No recuerdo la primera vez que jugué a un videojuego. Solo sé que debía tener unos 4 años. Nos pasábamos horas en el desván de un amigo jugando al Super Mario en su NES, intentando acabarlo una y otra vez, aunque tuviésemos que empezar desde el principio. En aquel momento solo veíamos un juego, algo sencillo con lo que ocupar las muchas horas libres que teníamos como niños. Pero estábamos equivocados, porque un juego nunca es algo tan sencillo. En esencia siempre transmite algo sobre el ser humano, nos habla de la persona que lo creó y puede expresar ideas muy profundas. Es algo que nos dimos cuenta al crecer porque resulta que el medio creció con nosotros. Poco a poco los videojuegos sintieron la necesidad de expandir sus horizontes, apelando a los sentimientos del jugador, mostrando mundos complejos, personajes humanos e historias fascinantes. ¿Cómo fue ese proceso? ¿A dónde llegarán en el futuro? Esta es la historia de cómo un sencillo entretenimiento electrónico se convirtió en una de las manifestaciones artísticas más importantes de nuestro tiempo, del camino que ha recorrido y del que le queda por recorrer. Esto es No Hat. El hombre lleva jugando con artilugios mecánicos desde hace más de 1000 años. En concreto desde que el matemático Arquitas construyera un cacharro volador con forma de pájaro. Vamos a poner volador muy entre comillas, pero no pondremos en duda que su capacidad de propulsión fuese notable. Si el primer mecanismo lúdico tiene tanto tiempo, es lógico que a principios del siglo XX ya hubiera muchas máquinas de entretenimiento o recreativas. La más conocida, el pinball, pero las había de béisbol, de disparos o de coches. Era cuestión de tiempo que la electrónica se añadiera a esas recreativas, aunque ese no fue el origen de los videojuegos. Para ello debemos irnos a 1962, al MIT, donde un estudiante llamado Steve Russell está a punto de crear uno de los inventos más sorprendentes que ha visto el hombre. Y lo más gracioso es que al principio solo va a sorprender a 4 bichos raros del club de informática. Steve y sus amigos parecían pasarse el día jugando con aparatos electrónicos, pero poca gente del MIT entendía tan bien esos aparatos electrónicos. Un día llegó a sus manos un PDP-1, un ordenador militar muy caro que tenían en el MIT. A Russell se le ocurrió que tal vez podría crear un programa para él. ¿Y por qué no un juego? Vale, no es que pudiese hacer nada espectacular, pero si se desarrollaba en el espacio, un fondo negro con 4 puntos no quedaría tan raro. Creó Space War,
el primer videojuego de la historia. Un sencillo juego de naves que no se comercializó por existir solo para el PDP-1. En Spacewar hay elementos imaginados por una persona, plasmados en una pantalla, moviéndose mediante unos controles con un propósito muy concreto. Eso significa que alguien podía dibujar un hombrecillo y contar su historia. Y el jugador sería ese hombrecillo. Se movería cuando el jugador pulsara el botón de moverse y hablaría con otros personajes cuando el jugador pulsara hablar. Tal vez podría elegir sí o no ante una pregunta. Alguien podría crear un monstruo que apareciera de repente tras una esquina y diera un susto al jugador. Se acababa de abrir un mundo maravilloso de emociones y sentimientos. Era la semilla de un nuevo arte. Pero para ser una forma de arte debía triunfar. No podía quedarse en Steve y sus colegas del MIT. El concepto se convirtió en un producto comercial, pero aparatos como la Magnavox no tuvieron mucho éxito en un principio. La suerte acabó señalando a un hombre llamado Nolan Bushnell, que junto a Al Alcor diseñó un juego bautizado como Pong, en el que dos jugadores se enfrentaban en un partido de tenis simplificado, con dos palas de raquetas y un punto de pelota. Para ver si tenía éxito lo instalaron en una taberna de Sunnyvale llamada Andy Caves, esperando que la gente se animara a probarlo. En palabras de Bushnell, una cervecería de mala muerte, pero con la sala de juegos más grande que había visto en un bar. Bill Gatis, el dueño del local, estaba contento con Pong, daba dinero, así que cuando a las 2 semanas la máquina se estropeó, Bill llamó a Alcor para que fuera a arreglarla. Le dijo: «Al, me ha pasado una cosa muy rara. Al abrir el bar esta mañana había 2 o 3 personas en la puerta haciendo cola. Han entrado y se han puesto a jugar con esa máquina sin consumir nada. Nunca había visto algo así». El Pong no tragaba dinero, así que Alcor llegó al local y empezó la revisión abriendo el cajón de monedas. Rápidamente, el problema empezó a rodar por el suelo tintineando. Habían metido tantas monedas en la máquina que había dejado de funcionar. Mientras se llenaba las manos de dinero, Alcor le dijo a Gatis que si volvía a pasar le llamara a cualquier hora y él vendría a arreglarlo. El éxito de Pong continuó creciendo, y Bushnell decidió que si dejaba que otro distribuyera las máquinas estaba perdiendo mucho dinero. Era el momento de independizarse y encargarse ellos mismos de Pong. El primer nombre que pensó Bushnell para la empresa fue Syzygy, el término para designar la alineación de 3 cuerpos celestes. Pero una empresa de barcos de vela ya se había adelantado, así que se fijó en el juego japonés del Go y llamó a su compañía como el equivalente al hack en este juego: Atari. A partir de aquí, Atari empezó una carrera imparable. El dinero de los Pong empezó a entrar a espuertas. Contrataron al ingeniero Steve Bristow para hacer la ruta, que era el término con que los fabricantes de máquinas recreativas denominaban al trabajo de ir recogiendo el dinero de las diversas máquinas. El alijo de monedas había crecido de tal manera que Bristow no se sentía muy seguro llevando todo aquel efectivo. Intentó que su mujer la acompañase llevando una pistola, pero las leyes no lo permitían. Lo que las leyes no contemplaban era llevar encima un hacha de leñador, así que la mujer de Bristow cogió un hacha de mano y se convirtió en la escolta de su marido. Si alguien quería llevarse el botín de Pong, iba a necesitar algo más grande que una navaja. Esta anécdota tan singular fue el indicativo de que tenían algo grande entre manos. Los beneficios continuaron aumentando. Crearon más juegos, contrataron a más empleados, se cambiaron de edificio. Atari se convirtió en un gigante. Y entonces los videojuegos estuvieron a punto de desaparecer. El crack de los videojuegos del 83 es un tema complicado que ocurrió por muchos factores. Se podría resumir en que se produjo un cambio necesario, en el momento necesario, pero nadie estaba preparado para sobrellevarlo. Fue una crisis inevitable. Ahora puede parecer absurdo, pero en aquella época cada empresa desarrollaba todo el software para su consola, y era impensable que un tercero creara juegos para una plataforma que no había fabricado.
Todos los juegos para Atari los hacía Atari. Eso estaba a punto de cambiar de manera traumática. Atari acabó siendo comprada por una de las grandes empresas del mundo del entretenimiento. Nada más y nada menos que Warner Bros. En 1978 los nuevos dueños decidieron que la etapa de Nolan Bushnell debía terminar, y tras echarlo buscaron un sustituto, el empresario Ray Kassar. Kassar no sabía absolutamente nada de videojuegos, y desde el principio no cayó en gracia a los empleados. Él se esforzaba porque las relaciones fueran bien, pero la diferencia de intereses y extracción social lo hacían incompatible con los programadores de Atari. Además había otro problema: el trabajo de los programadores no era reconocido, ya que Atari no quería que la competencia le robara a su gente. Era solo cuestión de tiempo que 4 empleados se cansaran de la situación: David Crane, Larry Kaplan, Alan Miller y Bob Whitehat. Los 4 se marcharon de Atari y fundaron su propia compañía, Activision. Su primer juego fue en plataformas llamado Pitfall, un gran título que solo tenía un pequeño problema. Era para Atari 2600. Activision quería hacer lo que nadie había hecho y crear juegos para una plataforma ajena. Tenían una visión distinta de los videojuegos. Para ellos no eran productos, sino arte, y ellos eran artistas que querían crear algo memorable. En Atari saltaron todas las alarmas. La disputa parecía radicar en que la consola era suya, y querían demostrar que Activision estaba quebrantando alguna clase de ley de derechos de autor. Por supuesto, la verdadera razón era económica. Atari había adoptado la estrategia de bajar mucho el precio del hardware y cimentar sus beneficios en el software. Si aparecía alguien que no solo creaba juegos para Atari 2600, sino que dichos juegos eran mejores, estaban atacando directamente su fuente de beneficios. Así que, sin ningún precedente legal, los mandaron a juicio. El juez acabó fallando a favor de Activision, abriendo la puerta a que cualquiera pudiera crear juegos para Atari 2600 sin pedir permiso a la propia Atari. Parecía algo claramente bueno, significaba libertad creativa y una mentalidad menos cerrada. Pero cualquiera significa cualquiera. Y Pitfall provocó una avalancha que no había manera de contener. Tras la victoria de Activision, las desarrolladoras de juegos independientes empezaron a surgir sin control. Aparecieron decenas de empresas nuevas en poco tiempo, y muchas creaban obras muy malas. Una compañía sueca llamada Mystic lanzó varios juegos porno para Atari 2600. El peor de todos, Custer's Revenge. En Custer's Revenge, el jugador debía manejar a un soldado durante la conquista del oeste para esquivar las flechas de los indios, llegar a un poste donde estaba atada una india y violarla. Poco a poco el mercado empezó a saturarse de basura, y Atari solo complicó la situación. Los ejecutivos de Warner detrás de Atari creían que cualquier cosa que tuviera éxito en otro medio podía convertirse en un gran videojuego que vendiera mucho. ¿El cubo de Rubik? A la gente le gusta el cubo de Rubik. ¿Por qué no le iba a gustar un videojuego del cubo de Rubik? Esto añadió más basura a las estanterías, y la gota que colmó el vaso fue un pequeño extraterrestre marrón con el dedo largo. Contrariamente a la creencia popular, Ray Kassar no tuvo la culpa de lo que pasó con el videojuego de T. De hecho, trató de evitarlo. El verdadero culpable fue el presidente de Warner, Steve Roth. Roth creyó que tenía una idea millonaria entre manos, un videojuego de acción que adaptase E.T. de Steven Spielberg. Todos los niños querrían comprarlo, y si aprovechaban la campaña de Navidad triunfarían. Era finales de julio, y Roth, sin consultar absolutamente a nadie, prometió a Spielberg que tendrían el juego en Navidad y le ofreció $25 millones en materia de derechos de autor. Cuando llamó a Kassar, él le dijo que era una locura. En el tiempo que había estado dirigiendo Atari había aprendido un par de cosas. Una de ellas que un juego tardaba unos 6 meses en acabarse. Esto suponía la mitad de tiempo, e intentó convencer a su jefe de que era imposible, pero la única respuesta que recibió es que el trato estaba cerrado y debía hacerse. Sabiendo que se iban a estrellar, Ray Kassar empezó a buscar un programador que aceptase aquel encargo maldito.
Uno por uno todos fueron rechazando, hasta llegar a Howard Scott Warshaw, que aceptó. Por supuesto, el juego fue un desastre. La jugabilidad era penosa y se devolvieron muchísimos ejemplares. El fracaso fue de tal magnitud que Atari no se conformó con retirar el juego de las tiendas, sino que decidió eliminar todas las pruebas de que ET para la 2600 hubiese existido. Y lo hicieron de una manera tan peculiar que hasta hace poco todavía se pensaba que era una leyenda urbana. Se fueron hasta un lugar bien apartado de la civilización, hasta el desierto de Nuevo México. Y empezaron a cavar. Enterraron los cartuchos donde nadie pudiese encontrarlos, taparon todo y se esforzaron en olvidar. Todo esto no hubiera sido tan grave si el público hubiera tenido algo de información, pero no había prensa de videojuegos. La mayoría de estudios no eran conocidos, y había un amplio porcentaje de juegos malos. Ni siquiera las cajas eran de ayuda porque apenas contenían datos sobre la obra. A la gente le resultaba muy difícil determinar si el juego que iban a comprar era bueno o era horrible. Así que respondieron de la única manera razonable. Dejaron de comprar. El arte del videojuego había nacido hace solo 20 años y se estaba muriendo. Los analistas empezaron a asegurar que se trataba de una moda pasajera y que no iba a sobrevivir. La única solución era que alguien ofreciera una plataforma de confianza. Una consola que si la gente la compraba, supiera que los juegos para esa consola eran indudablemente buenos. Y cuando parecía que eso no iba a ocurrir, cuando todo el medio parecía condenado, una empresa japonesa llamada Nintendo salvó el arte del videojuego. En 1985 llegó a Estados Unidos la Nintendo Entertainment System, o NES, la versión occidental de la Famicom japonesa. Nintendo fue extremadamente protector con su consola. Creó un sistema para el que era muy difícil de programar si no se conocía a la perfección, y solo ayudó a las desarrolladoras que se ganasen su confianza. Para hacer juegos de NES había que pasar por los exigentes controles de calidad de Nintendo, y si el título no era bueno, no se hacía. En esa época hubo que cambiar la forma de hacer las cosas porque el generar mucho contenido no generaba ventas, y controlaron un poco más las producciones y es lo que hicieron que invirtiesen un poco más en hacer juegos más largos o con una historia ya más coherente. Para NES salieron algunos de los mayores clásicos de la historia de los videojuegos: Super Mario Bros., Kid Icarus, Legend of Zelda, Mega Man. Los jugadores sabían que Nintendo no les iba a fallar y que ese sello dorado en la caja era garantía de que estaban comprando un producto de calidad. El medio había sobrevivido a su crisis más grave y estaba aquí para quedarse. Los videojuegos se habían convertido en un negocio millonario. Era increíble la de dinero que movían. Pero aún faltaba mucho para que la gente los considerase arte. A pesar de su fama entre gente de diferentes edades, el público seguía considerando los juguetes sofisticados, pero juguetes a fin de cuentas. Era necesario que se superasen a sí mismos mostrando mayores inquietudes artísticas, ganas de contar historias, crear mundos y transmitir sentimientos. En el caso del 83, pues eso, había una serie de juegos que funcionaban muy bien y otros que intentaban emular su éxito sin éxito. Entonces es evidente que después de eso una serie de gente, a lo mejor más lista que otras, pensaron, bueno, vamos a intentar destacar porque tiene que haber más que podamos crear, tiene que haber otras ideas que no hemos explorado. Y a la par que evolucionaba la tecnología, pues también la posibilidad de implementar nuevas ideas. El primer gran paso se daría en Texas, entre líneas de código, estocadas de esgrima y partidas de rol con acento británico. Aunque Richard Garriott nació en Cambridge, fue criado en Estados Unidos, en Texas. Era hijo de Owen Garriott, que fue astronauta y voló como especialista en el Skylab 3 en 1983. El joven Richard se interesó pronto por la programación y fue a un campamento de informática con 16 años. Allí aprovechó para desarrollar otra de sus grandes aficiones: los juegos de rol. Dirigía partidas de Dungeons & Dragons a sus compañeros de campamento, quien rápidamente se percataron de su acento inglés y lo apodaron British. Como todo máster, a Garriott le gustaba crear sus propios entornos fantásticos,
con criaturas, gente y localizaciones. Era un arquitecto de mundos. En 1980, mientras asistía a la universidad y practicaba la esgrima, unió su pasión por el rol y la computación en un videojuego llamado Akalabeth. Pero Akalabeth era puramente un juego de mazmorras con combates. Garriott iría un paso más allá y crearía Ultima. Con Ultima, el mundo de Akalabeth pasó a ser mucho más grande, creando un gran mapa lleno de lugares que visitar y personajes con los que interactuar. El cassette de Apple II contenía un pequeño universo, algo fascinante que tenía vida y personalidad. ¿Hasta dónde se podía extender este concepto? ¿Era posible hacer un auténtico universo virtual? Dos estudiantes del Jesus College de Cambridge estaban a punto de ponerlo a prueba. David Braben e Ian Bell estudiaban en la Universidad de Cambridge. Al igual que Garriott, Braben y Bell eran dos entusiastas de la programación y el rol. Pero mientras que el juego de cabecera de Garriott era Dungeons & Dragons, el de Braben y Bell era Traveller. D&D siempre ha sido un juego de fantasía donde destacan las aventuras y la magia. Traveller era un juego más denso, donde los jugadores exploraban un sector de la galaxia descrito al detalle. Mediante tablas y reglas se generaban detalles de la biología, política, economía, historia personal de los personajes. El juego ofrecía cientos de estrellas por explorar, y Braben y Bell descubrieron que a los dos les gustaba mucho. Descubrieron también que a los dos les encantaba la ciencia ficción y la película 2001, Una Odisea en el espacio. Juntos se embarcaron en uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de los videojuegos. Elite. Un juego de exploración espacial diferente. Lo primero que destacaba de Elite era que venía con un libro de 65 páginas que describía el universo del juego, incluyendo cosas que nunca tendrían una utilidad práctica, pero que ayudaban a darle trasfondo. Por ejemplo, las reglas para tratar con cualquier forma de vida extraterrestre. También traía una novela ligera que servía de introducción a la ambientación. Pero lo importante es que tenía un universo generado proceduralmente, lo que quiere decir que un algoritmo generaba automáticamente planetas con distintas capacidades, y aunque los gráficos eran simples, el mapa era inmenso. Con el vasto espacio exterior, contenido en un cassette de BBC Micro, un ordenador de 15 KB de RAM, 1000 veces menos la cifra de un ordenador actual. Estaba claro que se podían crear grandes mundos en los videojuegos. Le siguieron juegos japoneses como Hit Light y por supuesto The Legend of Zelda de Shigeru Miyamoto, que nació de los sueños de Miyamoto al pasear de niño por los bosques circundantes. Tenía un encanto y una magia especial, era el mundo de un soñador como Garriott. Pero más allá de dar a los jugadores un universo que habitar, tenía un protagonista definido, un objetivo claro, una historia que contar. En realidad los videojuegos ya llevaban años contando historias, pero en una forma más simple y menos atractiva llamada aventuras conversacionales. Este tipo de juegos estaban basados solo en texto, de modo que, aunque fueran buenas obras, su potencial para impactar en el público era mucho menor. En 1980, Ken y Roberta Williams añadieron por primera vez imágenes a una aventura conversacional, sacando al mercado Mystery House, que como su propio nombre indica, giraba en torno a explorar una casa misteriosa. El matrimonio Williams fueron los pioneros que convirtieron el género de las aventuras conversacionales en aventuras gráficas. En Hunter Step 3 daría el giro definitivo a la fórmula creando la mecánica de point and click. ¿Qué significa point and click? Muy sencillo, en vez de comunicarnos a través del teclado dependiendo de un analizador sintético de texto que interprete lo que escribimos, lo hacemos a través del ratón pinchando en ciertas zonas de la pantalla para interactuar con ellas. Por ejemplo, en esta habitación podríamos clicar en el ordenador para encenderlo, o clicar en el cajón para abrirlo y coger un disquete de dentro. De este modo debemos ir avanzando en distintos puzzles que ponen a prueba nuestro ingenio. Tal vez al rebuscar en la papelera nos encontremos con un papel con una lista de libros. Y en uno de esos libros hay un marcador de donde sacamos una contraseña para el disquete que encontramos antes.
aún quedaba algo que diera el toque definitivo a las aventuras gráficas. Un estilo personal que influenció a todo el género, convirtiéndolo en uno de los más populares de la época. Este estilo personal empezó con un desarrollador genial llamado Ron Gilbert. La primera obra de Gilbert fue Maniac Mansion. ¿Otra aventura gráfica ambientada en una mansión sobrenatural? Sí, pero Ron Gilbert no tenía ninguna intención de contar una historia como Mystery House. En su lugar escribió un guión delirante inspirado en las películas de serie B, y el director de arte Gary Winnick le dio un estilo de dibujo cartoon. En vez de crear un juego serio de misterio, crímenes o fantasía épica, se atrevieron con un título no solo basado fuertemente en la historia, sino en el humor. Había nacido la comedia interactiva. Maniac Mansion era único, pero la gran obra maestra de LucasArts llegaría cuando Gilbert unió sus fuerzas a otro visionario de los videojuegos, Tim Schafer. Gilbert y Schafer siguen siendo hoy en día los grandes maestros de este tipo de juegos. Ellos les dieron a las aventuras gráficas el espíritu y la fuerza que necesitaban. Juntos crearon un título que a día de hoy, 26 años después de su lanzamiento, sigue siendo uno de los juegos más brillantes y memorables de la historia, y que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. The Secret of Monkey Island. Monkey Island es la historia de un hombre llamado Guybrush Threepwood, que desea ser pirata. Al igual que Maniac Mansion, es un título cargado de comedia ácida y absurda. Y para un juego como Monkey Island hace falta una lógica tan retorcida como su sentido del humor. Algo que conocemos popularmente como lógica lunar. Se trata de una forma extrema de pensamiento lateral típica de las aventuras gráficas. ¿Recordáis la frase "la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta"? Pues la lógica lunar consiste en hacer toda clase de zigzag extraños. Vamos a poner un ejemplo. Este es Otis, un preso de Monkey Island que nos ayudará si le sacamos de la cárcel. Si queremos sacar a alguien de una celda, la solución más sencilla es conseguir la llave. Pero en este tipo de acertijos las cosas no funcionan así. Si no podemos conseguir la llave, habrá que reventar la cerradura de alguna manera. Indagando un poco por los alrededores, vemos que el juego tiene un especial interés en que entendamos lo fuerte que es el grog, la bebida favorita de los piratas. Es una locura, pero tal vez sea lo suficientemente fuerte para derretir el acero. Un buen jugador de aventuras gráficas sabe que debe probar cualquier cosa que tenga un mínimo de sentido, porque en esta clase de juegos las ideas absurdas funcionan. Hay otro problema. Cuando metemos el grog en una jarra, se derrite antes de que lleguemos. Lo más normal es buscar otro recipiente, pero de nuevo, eso sería la solución racional. Así que nos aprovisionamos bien de jarras y vamos pasando el grog de una a otra según se va derritiendo hasta llegar a la cerradura y verterlo sobre ella, consiguiendo nuestro objetivo. En vez de entrar sigilosamente en la cárcel y golpear a un guardia para quitarle la llave, tenemos a Guybrush caminando por la calle mientras va pasando alcohol de una jarra a otra. Los combates de esgrima se resuelven mediante duelos de insultos. Insultos escritos por el legendario escritor de ciencia ficción Orson Scott Card, que nos han dejado perlas como "peleas como un granjero" y su contestación "qué apropiado, tú peleas como una vaca". 3 años haciendo explotar naves, aplastando bichos y golpeando enemigos, las aventuras gráficas trajeron algo nuevo. Un reto que no se puede resolver con la violencia. Monkey Island no solo es difícil porque sus puzzles sean complicados, es difícil porque va en contra de lo que un 50% de los videojuegos nos enseñan. No podemos resolver nuestros problemas golpeando todo lo que encontremos. Las cosas no se solucionan siendo más fuerte que los demás, ni pegándoles con más ganas. Los obstáculos se superan pensando y hablando, y literalmente hace que la pluma sea más poderosa que la espada. Pero la mayoría de los juegos de la época no eran así, y cuando un par de ellos se decidieron por el extremo opuesto, llegaron los problemas. En 1992, Ed Boon y John Tobias quisieron crear un juego de lucha que compitiera con el todopoderoso Street Fighter. Si querían lograrlo, no podían pelear con sus mismas armas, tenían que diferenciarse.
Utilizaron la tecnología de captura digital para darle un mayor realismo al juego con la participación de actores reales, e implantaron una mecánica llamada Fatalities. Cuando el jugador noqueaba a un contrincante, podía pulsar una complicada secuencia de botones para acabar con él de formas realmente sangrientas, como arrancarle el corazón del pecho o arrancarle la cabeza y la columna. Tobias y Boom pensaron en combinaciones de botones difíciles para que los niños no pudiesen acceder a estas acciones, pero lo subestimaron. Con guías y habilidad lograron descubrir los Fatalities, y al darse cuenta padres y asociaciones, iniciaron la caza de brujas. Se empezaron a oír voces contra la mala influencia de los videojuegos en los más jóvenes, que aquel juego sangriento y horrible incitaba a la violencia. Realmente Mortal Kombat no estaba dirigido a los niños, pero los padres habían llegado a los videojuegos tarde y mal, y no tenían ni idea de a qué jugaban sus hijos, así que se volvieron contra el medio. Normalmente la gente que suele criticar e ir a hacer polémica de los videojuegos no lo hace con películas. Entonces es como un mundo que a ellos no les afecta, entonces pueden criticar todo lo que quieran. Y los videojuegos se conceptuaban por aquel entonces más para niños, y eso es lo que generaba precisamente, es como mi niño que va a estar jugando a Mortal Kombat o Doom. El senador Joseph Lieberman lideró una campaña para regular el contenido violento en los videojuegos, y se le unieron varios colectivos preocupados. Todo acabó en un juicio cuyo objetivo era establecer nuevas leyes para controlar el contenido en los videojuegos. Se oyeron toda clase de declaraciones desinformadas y cargadas de demagogia. Los videojuegos recompensan a los participantes por matar a los oponentes de la manera más horrible posible. Lo que necesitan los niños es acción, no que el asesinato se convierta en una forma de entretenimiento. Representan a las mujeres de una manera que incita a la homofobia. Ante esta oleada de acusaciones, los desarrolladores hicieron frente común, incluyendo las dos grandes empresas rivales de la época, Sega y Nintendo. Las dos compañías enviaron a los vicepresidentes de sus divisiones americanas a la batalla legal, Bill White Jr. de Sega y Howard Lincoln de Nintendo, que además había empezado en la compañía como abogado, de modo que era la mejor opción para defender al medio. La defensa estaba preparada para cualquier cosa, excepto para que uno de los suyos se volviese en su contra. Howard Lincoln había estado hablando en secreto con el senador Lieberman y le había explicado la política de Nintendo sobre el control de contenidos, que siempre habían vigilado la violencia o el sexismo y apostado por una imagen familiar. Cuando le tocó declarar, intentó tranquilizar a la acusación, dándoles la razón, mostrándose colaborativo y de paso cargando contra Sega. En el fondo hizo lo que hubiera hecho cualquier abogado en su situación: intentar ganar el juicio, defender a su compañía y atacar a la del rival, pero a cambio de vender a sus compañeros. Solo quedaba Bill White para defender a toda la industria del videojuego, pero le acosaron a preguntas y le trataron de manera mucho más agresiva que a su colega de Nintendo. White tenía que pararle los pies a Lincoln, y para su suerte, Lincoln se había olvidado de un pequeño detalle que iba a darle la vuelta a la situación. Al día siguiente, White volvió al juicio con un arma lo bastante potente para dejar sin palabras a su contrincante: el Super Scope, un periférico de Super Nintendo exageradamente grande con forma de bazooka que se había usado en diversos juegos de disparos. Bill White lo sacó y preguntó si esa era la manera en que Nintendo vigilaba sus contenidos y velaba por las familias. Lincoln se quedó blanco y no pudo contestarle. El resultado final fue un compromiso por parte de las compañías de establecer un sistema de calificación por edades como el que Sega ya había adoptado, pero apoyados por psicólogos y educadores. Seguramente se establecieron una serie de límites en esta industria porque, o sea, era un mercado que todavía no se sabía cuál era el target concreto, ¿sabes? O sea, por un lado es posible que parte del problema fuese que los juegos se vendían como algo para niños y es evidente que cuando estás haciendo una serie de productos y te crees a ti mismo que el target es ese, tienes que hacer juegos para niños. Cuando viene alguien con la idea demoledora de vamos a hacer juegos que no sean para niños, es evidente que tu producto va a destacar entre los demás, no a lo mejor por su originalidad, pero por su temática.
Y en el caso de los videojuegos violentos, pues tenía que llegar el momento en el que eso pasase. Si no era por temática, sería por tecnología, cuando ya fuese posible representar una escena violenta de tal manera que te la creyeses un poco. Aunque los videojuegos superaron esta crisis, tuvieron que volver a pasar por los juzgados. Esta vez la acusación no tenía ningún sentido, y las consecuencias fueron mucho más leves. Pero desgraciadamente, los hechos fueron mucho peores. 20 de abril de 1999. Columbine, Colorado. Son las 11 de la mañana de un día normal en el Instituto Columbine, cuando Eric Harris y Dylan Klebold, dos estudiantes del centro de 18 años, entran por la puerta armados con escopetas y carabinas y empiezan a disparar. Mueren 12 estudiantes y un profesor. Otros 24 alumnos son heridos. Cuando llega la policía, empieza un tiroteo y los dos asesinos acaban suicidándose. Las autoridades encuentran cintas donde los dos chicos explican lo que van a hacer, y unas palabras de Harris provocan la histeria. Se va a parecer al puto Doom. La escopeta es clavadita a la de Doom. Doom era un juego de disparos donde el jugador debía enfrentarse a una horda de demonios venidos del infierno, y lógicamente era sangriento. Ya había despertado polémicas por su temática y violencia, pero la asociación casual con la masacre de Columbine impuso un nuevo proceso judicial. Se acusó a los videojuegos de todo, y también al cine, e incluso a la música. Hicieron muchas preguntas, pero ninguna de las que importaba. ¿Qué hacían dos chavales de 18 años con escopetas, carabinas y cócteles Molotov? ¿Cómo es posible que hubiesen podido reunir ese arsenal sin que sus padres se enterasen y saltándose varias leyes federales? ¿Qué sociedad deja sin vigilancia ni tratamiento adecuado a dos chicos con graves problemas mentales? En su lugar, todo el mundo estaba ahí sentado en la sala, hablando de un simple juego de disparar a demonios. Es triste pensar que frente a semejante dolor, lo que más importara fuera un videojuego de ordenador. Los detractores más extremos intentaron acabar con los videojuegos acusándolos de esta y más cosas. Se les usó de cabeza de turco para eventos trágicos y se les culpó de los males de la sociedad. Pero estaban jugando una partida perdida. El arte del videojuego acababa de dar jaque mate hace un año. Ya habían ganado. El medio había evolucionado tanto que para cuando surgieron los problemas con Doom, se había convertido en un fenómeno artístico sin precedentes. Es el momento de hablar de uno de los videojuegos más revolucionarios de todos los tiempos. Muchos jugadores actuales ni siquiera lo conocen, pero rompió con todo lo establecido de manera radical, expandiendo los horizontes del videojuego. Fue creado por los hermanos Robin y Rand Miller, y su nombre era Myst. Los Miller comenzaron sus carreras creando aventuras gráficas para niños con Activision. Su primera creación fue The Manhole, un título que consistía en explorar un mundo de cuento con tintes surrealistas. Continuaron con Cosmic Osmo, una aventura de ciencia ficción siguiendo la misma estética. Tanto Cosmic Osmo como The Manhole se sustentaban en la exploración a través de imágenes semiestáticas, actuando como una especie de libro interactivo. Los dos hermanos querían aplicar este diseño a algo más grande y ambicioso, utilizando la gran capacidad del CD-ROM y enfocando el juego a los adultos. Pero en Activision no estaban interesados en la idea. Querían otra aventura gráfica para niños. Sin embargo, una compañía japonesa llamada Sunsoft sí estaba interesada en publicarlo, y el proyecto pudo al fin salir adelante. Empezaron por un diseño exhaustivo del mapa. Se inspiraron en la novela La isla misteriosa de Julio Verne y en los grandes lienzos que Robin pintaba en bachillerato. Aprovecharon cada byte de espacio del nuevo formato para que su mundo fuera realmente grande. Construyeron un escenario cargado de belleza y surrealismo con un estilo pictórico. La finalidad de Myst era explorar este mundo, una motivación muy distinta a los rápidos tiroteos de Doom. Escribieron una historia que carecía de cualquier tipo de violencia. El jugador debía recorrer una isla extraña recogiendo las páginas de un libro para desentrañar un enigma con ingenio y paciencia. Se trataba de un título atípico, una apuesta arriesgada por la narrativa que buscaba animar a los jugadores a probar algo diferente.
Myst solo podía definirse como arte. Los críticos de videojuegos lo tacharon de simple y aburrido, pero pronto quedó claro que la opinión de los jugadores era muy distinta. Se convirtió en el primer videojuego en CD-ROM en vender más de 1 millón de copias, siendo el título de PC más vendido hasta la llegada de los Sims en 2002. Era necesario una obra así para enseñar el potencial del videojuego a la gente que no había crecido con él. Consiguió incluso despertar interés por los videojuegos como herramienta educativa. Por supuesto, solo era un primer paso. No quería decir que las cosas cambiasen únicamente con eso. Pero fue el comienzo de algo más grande. Muchos de los títulos de vanguardia de los últimos años no existirían sin Myst. Portal, Dear Esther, The Stanley Parable y por supuesto su secuela espiritual, The Witness. Fue un juego muy importante y algún día nos daremos cuenta hasta qué punto. Era el discreto inicio de una revolución y alguien tenía que liderarla. Nintendo no estaba en condiciones de hacerlo. Su negativa a pasar la tecnología del CD-ROM era un problema, pues los cartuchos tenían una capacidad de almacenaje mucho menor. Eso significaba menos espacio para crear mundos e historias complejas. La imagen familiar de sus juegos tampoco ayudaba a atraer a un público más adulto. Sega por su parte había perdido la confianza de sus fans y atravesaba dificultades económicas. Con los dos gigantes fuera de escena, surgió un nuevo competidor que arrasó y se quedó con el liderazgo: Sony. La gran apuesta de Sony fue PlayStation. Utilizaron una imagen de marca completamente distinta a la de sus competidores y crearon una consola elegante y sobria. Recuerdo coger el mando de pequeño, ver la pantalla del título y pensar que aquello era algo diferente. No se parecía en nada a la NES, daba la sensación de ser algo muy sofisticado. Y no era solo la carcasa. PlayStation utilizó el poder de almacenaje de los CD-ROM para que su plataforma tuviese obras profundas. Dio todas las facilidades que pudo a los desarrolladores y les pagó royalties más altos para tener a los mejores artistas, músicos, programadores. Creó un catálogo de juegos únicos, obras que buscaban algo más que solo entretener, obras que querían cautivar a los jugadores más maduros. Entre ellas, Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Silent Hill y por supuesto, Myst. Final Fantasy VII es para muchas personas la mejor entrega de la saga. La crítica actual se encuentra dividida y un sector de la misma piensa que se trata de un producto de su época, que para el jugador de ahora tiene muchos fallos importantes. Lo que está claro es que los videojuegos han evolucionado mucho desde su lanzamiento, y ha habido varios cambios en la mentalidad de los desarrolladores y jugadores. Hay mucha gente que le he dado, oye mira, prueba este juego, y se han puesto con Final Fantasy VII y se les ha hecho pesado. O sea, a día de hoy se dan los juegos un poco más mascados y Final Fantasy VII era como darte todo y sí, en la época era la hostia y es un juego que le tengo mucha estima, pero quizás no haya envejecido tan bien como otros títulos, que la gente los coge y aunque sean antiguos es como, vale, funciona la mecánica, me pongo y sigue funcionando tiempo después. El sistema clásico de combates por turnos de los JRPG empieza a ser criticado por parte del público. Las cinemáticas que llamaron la atención en 1997 parecen ahora toscas si las comparamos con los cuidados planos de los juegos modernos. El guión que cautivó a aficionados de todo el mundo puede parecer ahora algo naif y da la sensación de que el tiempo se ha cebado con él. Pero Final Fantasy VII tiene un gran mérito que no se le puede negar. Fue uno de los primeros en prestar atención a estas cosas. El salto al 3D permitió crear escenas de vídeo mucho más complejas, y los animadores se preocuparon por dónde estaban colocados los personajes, cómo se movía la cámara, dónde estaban situados los elementos en el cuadro. Es cierto que no estuvieron a la altura de una gran producción de Hollywood, pero en esas secuencias había una intencionalidad. Crearon una historia para hablar de un tema concreto: la vida, las fuerzas de la naturaleza y la ecología. Se esmeraron en plasmar un mensaje y construir unos personajes interesantes. Por eso, aunque tiene sus fallos, debemos concederle un valor histórico importante. Myst y Final Fantasy fueron los primeros pasos en la madurez artística del videojuego. Y un año más tarde,
todo el potencial de 3 décadas se desató. ...1998... el mejor año de la historia de los videojuegos. No es una exageración. En un periodo de 365 días salió Metal Gear Solid, StarCraft, The Legend of Zelda Ocarina of Time, Baldur's Gate, Half-Life, Banjo-Kazooie, Grim Fandango, Medieval. La lista de juegos históricos lanzados en 1998 es increíble. Se trata de la culminación de 30 años de evolución y perfeccionamiento en todos los aspectos. Entre tantos grandes títulos, vamos a centrarnos en 3, seguramente los más importantes: Metal Gear Solid, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Half-Life. Cada vez que alguien hace algo nuevo, abre una nueva línea de debate, y en este caso Half-Life, Ocarina of Time o Metal Gear abrieron líneas en diferentes sentidos. El Ocarina of Time, pues, en pleno apogeo de lo que es el juego en 3D, porque ya se habían hecho juegos en 3D pues varios años antes, pero solo se habían atrevido con a lo mejor un género que sería el del first person, ¿sabes? O no se habían atrevido a hacer cosas innovadoras en tercera persona o cosas así. Sin embargo, estos 3 juegos hicieron cosas muy bien en 3D a lo mejor por primera vez. No te digo que fuesen los pioneros, pero a lo mejor fueron los primeros que hicieron que se hablase de ello. Aventuras en 3D pues seguramente se habían hecho antes, evidentemente, no sé, la PlayStation ya había salido años antes y algún juego de aventura había salido. Y el Metal Gear Solid no era el primer juego con una narrativa pues sólida y inmersiva y bien hecha, pero sin embargo fue la primera que nos lo presentó como si fuese verdaderamente una película, no siguiendo un poco los cánones del cine, pero utilizándolas en el medio del videojuego, que eso no se había visto tanto. Metal Gear Solid es la tercera entrega de la saga creada por Hideo Kojima, uno de los desarrolladores de videojuegos más influyentes que existen. Junto al director de arte y diseñador de personajes Yoji Shinkawa, se subieron a la ola del CD para crear un Metal Gear memorable. El juego definitivo de PlayStation, según pretendían. Siguiendo el camino marcado por Final Fantasy VII, dieron una gran importancia a la historia y crearon una obra con fuertes influencias cinematográficas. Kojima quería que fuese como una película de acción, ya que era un gran aficionado al cine. Actualmente muchas grandes superproducciones como Uncharted, Heavy Rain, Until Dawn o Quantum Break se inspiran en el séptimo arte para su desarrollo. Y el juego que inició esta tendencia es Metal Gear Solid. Las escenas cinemáticas se enriquecen con unos planos mucho mejor construidos que los de Final Fantasy, y la imagen adopta un papel fundamental. Al comenzar el juego, los miembros de una unidad de fuerzas especiales llamada Foxhound han tomado por la fuerza el complejo Shadow Moses en Alaska, exigiendo el cadáver del héroe de guerra Big Boss o lanzarán un ataque nuclear. Solo otro miembro de Foxhound, Solid Snake, puede detenerles. Lo que parece en un principio una simple trama de acción se convierte en una trama de conspiraciones y traiciones con un marcado mensaje antibelicista. Una profundidad argumental que ningún título hasta ese momento había alcanzado. Metal Gear fue coger ya lo que yo vivía en su día con la MSX y de repente verlo en 3D con un guión más elaborado y un doblaje que para tiempos de PlayStation era acojonante. Los enemigos de Metal Gear no son simples dianas para nuestras balas. Algunos se han visto arrastrados por las circunstancias, la guerra y la violencia, y buscan redimirse en su lecho de muerte. El juego no quiere que disparemos sin más, sino que pensemos, que empaticemos con sus personajes y entendamos su mensaje. Lo del guión lo analizamos muchas veces a posteriori, pero realmente en su día era el choque de la palabrota.
¿sabes? De un juego rudo, un juego que no se solía ver en los juegos que había jugado yo antes que estaban doblados. Raramente había una escena que dijesen, pero qué coño. Y era mítico oír a Solid Snake y yo llegar a jugar a hurtadillas para que mi madre no oyese a Meryl diciendo Snake, hazme el amor, porque se pensaría qué coño estoy jugando. Y precisamente yo creo que eso es lo que más me motivaba, pero luego ya una vez te lo pasabas una vez y otra y empezabas ya, claro, para un crío de la época, pues analizar un poco más el tema del guión, pues ya empezaste a darle un poco sentido, en mi caso, por ejemplo, a lo que ya jugué en MSX. Más o menos ya sabía de qué venía el tema de nombrar a Big Boss y esas cosas que alguien que coge una Play 1, juega al Metal Gear Solid, no jugaba a los Metal Gear anteriores, es como, está bien. Una de las características más sorprendentes eran sus mecánicas de sigilo, que invitaban al jugador a ocultarse en una caja, hacer ruido para despistar a los guardias o tener cuidado con sus huellas en la nieve, porque pueden delatarle. La cosa va de secuelas, y la saga Zelda también pasó a las 3 dimensiones con Zelda Ocarina of Time, que con el tiempo sería aclamado como el mejor de la saga, igual que Final Fantasy VII. Pero ¿qué cosas destacaban en esta nueva entrega dirigida por Eiji Aonuma? Lo que sin duda le catapultó a la fama fue su entorno. Ocarina descubrió el potencial del 3D para crear entornos de fantasía increíbles. Grandes llanuras que conectaban con altas montañas, lagos enormes y grandes desiertos. La inteligente incursión de Epona nos permitía recorrer la mayor parte de este mapa a caballo, una sensación de libertad y maravilla que quedó grabada en la mente de muchos jugadores. De los recuerdos que me gustan más de Ocarina of Time, la llanura, o sea, sobre todo el cabalgar con Epona y ver, hostia, qué amplitud y todo eso, pero sin embargo, un recuerdo muy malo, y creo que todo el mundo coincide conmigo, es el Templo del Agua. El Templo del Agua marcó un recuerdo, pero a fuego de te odio, no... ¿Por qué? Si los otros templos no eran así, pero es un poco los recuerdos que tengo. Toda la magia de la saga Zelda cobró nueva vida en Nintendo 64. La música pasó a un primer plano bajo la batuta de Koji Kondo, uno de los compositores más talentosos que han participado en un videojuego. Junto al espectacular remix del tema principal, creó brillantes piezas para nuestra ocarina, como la canción de la tormenta o la canción de Saria. La música no solo era brillante, sino que el jugador era partícipe de ella utilizando el poder de su instrumento para invocar diferentes efectos. Era una historia inspirada en las leyendas y los cuentos de hadas. Ocarina of Time demostró la capacidad de los videojuegos para sumergirnos en un mundo, para perderse en él, para soñar. Un juego de acción antibelicista y un colorido universo fantástico. ¿Qué otra cosa trajo 1998? Ese noviembre, poco antes de que saliera Ocarina of Time, Gabe Newell y Mark Laidlaw lograrían saldar una cuenta que llevaba pendiente desde Doom: redimir a los juegos de disparos. Acusados por la opinión pública de violentos y perniciosos, considerados por los jugadores simples y sin historia, la llegada de Half-Life supondría un golpe en la mesa. Fue la demostración de que un título que girase en torno a disparar y matar podía aún así ser profundo y verdaderamente adulto. En Half-Life manejamos a Gordon Freeman, un científico recién salido del MIT que llega al complejo científico Black Mesa para su primer día de trabajo. Todo marcha bien hasta que un análisis rutinario de materia extraña se tuerce y se abre un portal a otro mundo. Desde ese mundo llegan fuerzas alienígenas que asolan Black Mesa. Gordon debe armarse con lo que pueda para salir vivo mientras descubre que sus nuevos jefes no le han contado todo sobre lo que están investigando. Half-Life habla sobre los peligros de jugar con fuerzas que no comprendemos, la responsabilidad científica y el comportamiento humano en medio de una crisis. Ningún juego había hablado de algo parecido, pero cada paso en Half-Life nos habla de estos temas y lo hace de un modo que nunca se ha vuelto a igualar. Newell y Laidlaw comprendieron que un videojuego necesitaba su propio estilo narrativo, diferente al de la literatura y el cine. Debía expresarse a través de la jugabilidad. En ningún momento se nos quita el control de Gordon para meter cinemáticas o textos que leer.
Siempre podemos actuar, mirar a donde nos apetezca y reaccionar como consideremos. Los objetos que recogemos, el escenario y las conversaciones de los científicos nos van dando pistas de qué se está haciendo en Black Mesa. Esta habilidad al contar la historia solo sería repetida por su segunda entrega, y a día de hoy sigue siendo una lección magistral de narrativa en los videojuegos. Tal fue su éxito que varios títulos importantes fueron originalmente versiones modificadas de Half-Life 2. El debate estaba abierto. ¿Son los videojuegos arte? Todos los indicios apuntaban a que sí. Una nueva forma de arte había nacido. Pero hacía falta una respuesta definitiva. Conozcamos esa respuesta. Os contaré por qué este documental se llama No Hat. 24 de septiembre de 2001. Llega Ico. Su creador era Fumito Ueda, un desarrollador de la ciudad de Tatsuno que desde pequeño sintió inquietud artística por representar la naturaleza que le rodeaba. Ueda se vio atraído por el mundo de los videojuegos gracias a una plataforma muy infrecuente en Japón, el Amiga 500. El microordenador que en Occidente era una de las máquinas de videojuegos más queridas por los jugadores, en Japón apenas era conocido. Sus dos juegos favoritos eran Prince of Persia y Another World. Another World, del desarrollador francés Eric Chahi, tenía una característica que llamó mucho la atención de Ueda. No tenía HUD. ¿Qué es el HUD? Se trata de la interfaz visual que indica al jugador cosas como la vida, la energía o las monedas conseguidas. Cualquier indicación en pantalla es parte del HUD. Pero Another World no tenía nada de eso. No hay corazones, no hay barra de vida, no hay indicador de munición, solo está el escenario y los personajes. No tiene ninguna de esas cosas porque tampoco tiene ninguna de esas mecánicas. Si algo te golpea, mueres. Si disparas y aciertas a un enemigo, lo matas. Prince of Persia se cortaba por un patrón similar. La única interfaz que se permitía era una discreta barra de vida en la esquina de la pantalla. Estos juegos mantenían lo esencial, la historia, los personajes y el mundo. El resto desaparecía. Jugando a estos títulos, Ueda aprendió que quería hacer juegos, y que quería hacerlos así, partiendo de un esquema tradicional y eliminando todo lo que sobra hasta dejarlo fundamental. Esta filosofía se llamó diseño por sustracción. Probablemente el Ico y el Shadow of the Colossus intentaron hacer cosas que no se habían hecho antes, o por lo menos intentaron hacer bien algo que nadie se atrevería a hacer, que es un juego introvertido. Era muy difícil hacer un juego como el Ico, sobre todo porque ellos mismos sabían que era meterse en un problema. Ellos, cuando se empezó a concebir Ico, era un juego completamente diferente. Se podían hacer las cosas que se podían hacer en un montón de juegos que ya habían salido. Lo que pasa es que hicieron esto, lo del diseño por sustracción, y empezaron a quitar cosas que realmente no eran necesarias para contar la historia que querían contar. Ico es un niño con cuernos, algo que según las tradiciones de su pueblo es un mal presagio, por lo que es encerrado en un castillo. Mientras intenta escapar, conoce a una chica llamada Yorda, que también está cautiva en el castillo, y juntos deben salir sanos y salvos mientras la reina y sus secuaces les persiguen. Ueda pintó él mismo la portada inspirado en el cuadro La nostalgia del infinito del pintor surrealista Giorgio de Chirico. Se basó en los escenarios oníricos de sus cuadros para darle una personalidad única al castillo. Forjó la relación entre Ico y Yorda como una variante de la fórmula chico conoce a chica. Debemos ir de la mano de Yorda para abrir puertas y superar obstáculos, forjando una relación entre los dos personajes a través de la comunicación no verbal. Ico es un juego muy personal.
es posible que mucha gente lo haya entendido como un juego aburrido. Realmente el juego no innova mucho, pero cuando miras un poquito realmente, cuando lo miras desde lejos y ves el total, no solo una fracción, ves el total y te das cuenta de que realmente han hecho una cosa que es casi mágica, que es con muy poco hacer tantísimo y comunicar tanto. Esa es parte de la magia de Ico. Fumito Ueda remarcó como el contar una historia. O sea, no cogía y te decía, vale, esta es la mecánica del juego y así va a ser, así se va a desarrollar la historia, sino tú juégalo, intenta comprender el mundo, encariñate, ese cariño te lo arrebatan, te lo vuelven a dar y vives una experiencia que no sé, por la época, o sea, a mí Ico me pilló completamente descolocado porque no es un juego que me esperase y no es un juego que tuvo éxito en su época, pero lo jugué y fue como, yo lo llamaba un poquito el Zelda de PlayStation porque tenía muchas cosas así, pero luego no tenía cosas de Zelda, o sea, no, algo especial. Y Shadow of the Colossus fue esos momentos dramáticos de pelea contra alguien que te podía en todos los ámbitos y momentos particulares que son pinceladas y sellos de Fumito Ueda que se han visto, por ejemplo, en The Last Guardian, que se nota que es el sello de esto, es realmente... no quiero hacer spoiler porque no, ahí te diría spoiler, pero es a mí lo que realmente me llena y sé que va a pasar y cuando pasa es como, esto es y ya es un poco pillarle la mecánica, pero originalmente me pilló de nuevas y me quedé asombrado. La historia, hermosa y conmovedora, tocó el corazón de los jugadores y avivó el debate sobre si los videojuegos eran arte. Al experimentar una obra así, ¿qué podían ser si no? Fumito Ueda tenía guardado algo aún más impresionante bajo la manga. Una secuela de Ico que acabaría con las dudas de los más escépticos. Un juego más grande y espectacular llamado Shadow of the Colossus, que salió en 2005. Este segundo gran lanzamiento tenía un tono muy distinto. Dejamos el castillo de fábula de Ico para adentrarnos en un páramo desierto poblado por criaturas gigantescas denominadas colosos. Nuestro protagonista, Wander, debe acabar con 16 colosos para resucitar a su novia, Mono. Suena a cualquier argumento de 20 años atrás, como Link intentando despertar a Zelda de su letargo en Adventures of Link. Pero Shadow of the Colossus era un drama humano como no se había visto en un videojuego. Wander debe enfrentarse al poder bruto de la naturaleza en forma de colosos, sintiéndose pequeño, insignificante y zarandeado por los elementos. Aunque eso tampoco era nada nuevo. Lo realmente sorprendente es que logró evocar en el jugador un sentimiento nuevo que ningún otro juego había conseguido. La culpa. Según avanzamos nos damos cuenta de la realidad de lo que estamos haciendo. Los colosos no nos han hecho nada, son seres mucho más antiguos que nosotros, que no han hecho daño a nadie. Únicamente se están defendiendo, y los estamos matando por un objetivo egoísta, porque no somos capaces de aceptar la muerte de un ser querido. Y lo peor de todo, nos da igual. Es una cabezonería de Wander el querer una y otra vez matar a los colosos por su propio bien, siendo bestias que muchas de ellas ni siquiera te atacan. O sea, no son... O sea, yo a mí, por ejemplo, el que más me dolió es el que, bueno, se parece, alguien lo llama el caballo, hay gente que lo llama el bovino, porque se parece más a una vaca. Ese coloso está pasando por ahí y si no te acercas no te hace nada. Y sin embargo tienes que ir a atacarle y a reventarlo y ves cómo sufre porque además es un coloso fácil, ves que le revientas y dices, ¿y todo esto para qué? Para el propio bien de Wander y de hecho ves que se autoconsume y es como, ¿por qué estoy haciéndole esto a Wander? Porque quiere salvar a la chica. ¿Qué clase de monstruos somos? ¿Quién nos ha dado derecho a hacer eso? ¿La voz desconocida de un dios olvidado? Cada paso de Wander, cargado de un profundo dramatismo, demostró que definitivamente los videojuegos eran arte. Ya era un hecho innegable. Finalmente, el debate había terminado. Una vez que los videojuegos se convierten en arte, ¿qué viene después?
Bueno, cuando un arte nace, el siguiente paso es romper las concepciones establecidas para que ésta evolucione. Eso es lo que han estado haciendo los videojuegos en los últimos años. Y tiene un nombre: arte independiente. Si os gusta el cine, podéis ver el acorazado Potemkin, pero jamás podréis acudir a su estreno. Si os gusta la pintura, podéis ver cuadros de Matisse, pero nunca verlos en una de sus primeras exposiciones. Podéis escuchar a Louis Armstrong, pero nunca veréis sus primeras actuaciones en vivo. Hemos llegado tarde a todas las grandes vanguardias artísticas. No hemos tenido la oportunidad de ver cómo un arte se transforma desde el principio. Salvo en los videojuegos. Los aficionados a los videojuegos hemos podido ver de pequeños el regador regado. Hemos experimentado la aparición de Intolerancia de Griffith. Estamos viendo rodar la manivela de Metrópolis. Podemos ir al estreno de Los 7 Samuráis. Tenemos la inmensa suerte de que nuestra historia está viva, y en la era de Internet y las plataformas digitales como Steam, tenemos asientos de primera fila para verlo. El boom de los creadores independientes en los videojuegos empezó en 2008, con Braid, de Jonathan Blow. Según Jonathan Blow, crear una superproducción de los videojuegos es crear un producto para contentar a todo tipo de público, sin aristas, sin elementos que puedan dividir a los jugadores. Mientras que crear un juego independiente es justamente lo contrario, hacer algo imperfecto y personal. Y eso es lo que hizo. Con Braid creó una deconstrucción de la típica historia de la damisela en apuros, tan popular en plataformas antiguas. Se apoya para ello en puzzles, un estilo pictórico y música clásica. No es que sea perfecto. El desafío mecánico parece entrar en conflicto con la historia, pero demostró que en ocasiones un equipo pequeño con ideas podía conseguir más que una gran desarrolladora con millones de presupuesto. Braid fue un antes y un después en el medio, y solo costó $200.000. Unos meses después apareció Super Meat Boy, un juego de Edmund Macmillan y Tommy Refenes, otro proyecto indie muy personal inspirado por todas las experiencias de infancia de sus creadores, sus videojuegos favoritos de niños, las series que veían, sus días de escuela, las cosas que sentían. Aunque mucha gente pensó que el protagonista era un filete con patas, esa no fue la intención de sus creadores, sino hacer un chico de carne, sin piel, lo que le hace vulnerable. Por eso, a quien tiene que rescatar, su novia, es la chica Venda. No solo la quiere, la necesita. Super Meat Boy fue otro pequeño juego de plataformas creado con un presupuesto modesto y un equipo reducido. Pero principalmente mostró a qué se refería Jonathan Blow cuando habló de la filosofía de los títulos independientes. Todas las alegrías, penas, ilusiones y recuerdos felices de Macmillan y Refenes dieron forma al juego. Braid era personal porque expresaba una visión distinta de cómo hacer videojuegos. Por eso les costaba conectar con el público. Lo jugaban y les gustaba, pero en el fondo no lo entendían. Sin embargo, Super Meat Boy era personal porque hablaba sobre los sentimientos más profundos de dos personas. Mucha gente se había divertido y reído con lo mismo que ellos, o se habían sentido incomprendidos en el colegio. Así que a través de aquel título podían comprender a la gente detrás de la obra y conectar con ellos. Super Meat Boy le dio un corazón a los videojuegos. Con el boom del indie, o sea, no existiría ese boom si no fuese porque hay gente apostando por ello, evidentemente. Y es más importante verlo desde el punto de vista creativo, o sea, desde el punto de vista de desarrollador, que desde el propio comprador, ¿sabes? El usuario, porque al fin y al cabo mucha gente que se mete en el indie son desarrolladores, no te voy a decir frustrados, pero te voy a decir quemados. ¿Sabes? Muchas veces son gente que han trabajado en la gran industria y dicen quiero hacer algo que jamás podría hacer en un AAA y se meten a probar a hacerlo. Y he visto ejemplos de gente muy, muy bestia que habían trabajado en proyectos increíbles hacer algo muy humilde, pero que funciona muy bien, algo que sin embargo no podrías vender en caja por 60 euros, pero muchas veces que se hace simplemente por el propio placer de hacerlo. De hecho, es que estoy segurísimo que en porcentaje más de la mitad de los juegos indies que existen que puedes descargarte en internet son gratis.
Ella, o sea, si incluyo temas de jumps, evidentemente va a ser incluso un porcentaje mayor, pero hay mucha gente que se mete en lo indie simplemente por el placer de hacer el juego que le gustaría hacer. Fez fue un nuevo paso en esta dirección. Su creador se ha convertido en una figura polémica, criticado y odiado por muchos jugadores, y ha sufrido la presión del público en sus carnes. Phil Fish es un desarrollador canadiense que quiso dedicarse a la creación de juegos desde niño, cuando su padre programaba juegos de encontrar objetos para él. Una especie de buscando a Wall-E en ordenador. Eso impulsó al pequeño Fish a empezar a experimentar él la creación de cosas parecidas. A los 25 años empezó a trabajar en Fez junto a Reinhard Bedard y lo anunció tal vez demasiado pronto, encontrándose con una comunidad de jugadores falta de empatía que le presionaba para que sacara el juego, sin entender que uno de sus socios se había marchado y que solo eran 2 personas acometiendo aquel proyecto como podían. Las declaraciones y respuestas de Fish a veces estaban fuera de lugar, ya que se trata de una persona nerviosa que le cuesta gestionar la presión. Pero lo cierto es que la comunidad y algunos periodistas eran bastante peores y no se cortaban en insultarle de manera brutal. El resultado fue que uno de los desarrolladores más geniales que ha tenido nuestro medio lo dejó sin crear una secuela de su obra cumbre. Hemos hablado de Phil Fish porque es necesario comprenderlo para entender mejor Fez. Si lo jugáis os daréis cuenta de que es la creación de alguien introvertido, que quiso compartir con el mundo su pequeño rincón. Diseñar un lugar en el que los jugadores pudieran perderse sin preocupaciones, fuera de las presiones del exterior. Un lugar bucólico de aventura y descubrimiento. La razón por la que se basa en la exploración y no hay enemigos que te quieran matar es esta. De nuevo, los juegos indie apuntaban a algo distinto. En realidad hay un cuarto juego que inició el movimiento independiente, pero se separa bastante de Braid, Super Meat Boy y Fez. Y el motivo lo encontramos en su origen. Al contrario que la mayoría de los videojuegos, no es japonés, americano, inglés o canadiense, sino danés. Limbo logró poner en el mapa a los países nórdicos como había pasado con el cine, y como en el cine buscaron romper moldes. Su creador, Art Jensen, ha sido denominado el Lars von Trier de los videojuegos. La comparación no es muy acertada. Realmente no tiene mucho en común más allá del país y su condición de creadores alternativos. Jensen diseñó un juego de plataforma sencillo, con un estilo visual basado en sombras, muy simple pero muy impactante. Su mecánica es fácil de entender y se expresa sin una sola palabra. Ni siquiera emplea música. La gente de Playdead optó por limitarla a momentos muy puntuales para dar más peso a los efectos sonoros. Quitaron lo que sobra, fueron más allá del diseño por sustracción de Fumito Ueda y llevaron el minimalismo a los videojuegos. Además, su historia no es obvia, requiere una reflexión para ser interpretada. Sin duda no se trata de la clase de títulos que llevamos años jugando. Aunque hay que ser sincero, tampoco era una revolución tan grande. Estamos hablando de títulos distintos que se desmarcaron de lo anterior, pero ninguno proponía algo realmente nuevo. No, sin duda la escena indie no estaba siendo tan rompedora como parecía. Hasta que un inglés llamado Dan Pitchbeck se hizo la pregunta más arriesgada que había formulado jamás un desarrollador. ¿Y si un videojuego no tuviese ninguna clase de reto? Dear Esther fue tan chocante que muchos se preguntaron si realmente era un juego. En él simplemente caminamos y vamos descubriendo una historia a través del escenario y una voz en off. Solo caminar. Dan Pitchbeck eliminó la dificultad de su obra. La gente pensó, esto no es un juego. Un juego es para jugar, ¿verdad? Hay que matar bichos, resolver puzzles o competir en deportes. Pero la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué? Realmente un videojuego no es más que una obra audiovisual en que nosotros participamos. El reto no es imprescindible.
Fue muy difícil que la gente comprendiera esto, y a día de hoy todavía muchos dudan de que The Arrested sea un videojuego. No sería el último que haría eso, sino que inició todo un género. Los Walking Simulator, o First Person Walker, o First Person Explorer. Esta tendencia tiene solo 4 años, ni siquiera hay un acuerdo en la terminología. Es posible que dentro de 10 o 15 años ya no haya Walking Simulator. Tal vez sea un experimento de ahora, como lo fue el cine ruso de vanguardia, pero está claro que está haciendo evolucionar nuestro arte. Se suele decir que los videojuegos están en el mismo punto ahora que el cine en los años 20, ya que están empezando a surgir nuevas formas de expresión, pero queda mucho camino por recorrer. Parece una afirmación muy correcta, porque desde The Arrested no han parado de abrirse nuevos experimentos. Han sido 4 años de innovaciones sin pausa. Han aparecido obras en torno al metalenguaje del videojuego, es decir, videojuegos que reflexionan sobre cómo son los videojuegos. El iniciador de esto fue David Redden con 2 Walking Simulator, The Stanley Parable y The Beginner's Guide. En el primero controlamos a un tipo que ha llegado un día a trabajar a su oficina y se la ha encontrado vacía. Lo particular es que un narrador va contando lo que vamos haciendo y nosotros podemos hacerle caso o no. Si ignoramos alguna indicación, el narrador corregirá el relato y eventualmente se dirigirá a nosotros. Este diálogo sirve para reflexionar sobre la libertad en los videojuegos y el valor de la misma. En The Beginner's Guide somos nosotros mismos, el jugador, al que un desarrollador ha invitado a probar una serie de juegos inacabados de un amigo para intentar comprender juntos por qué lo ha dejado. Reflexiona sobre la visión del público respecto a los juegos y sus creadores. Otros juegos han buscado tratar temas más maduros y adultos que de costumbre. Por ejemplo, Papers, Please, en que somos un inspector de aduanas en un país similar a la Rusia soviética. Debemos revisar los papeles de la gente para ver si pueden entrar o no. Si no hacemos bien nuestro trabajo, no tendremos dinero para pagar el agua, la luz, las medicinas o la comida de nuestra familia. Incluso nos pueden encarcelar. Pero claro, a veces surgirán dilemas morales, como que una chica te diga: por favor, cuando veas a este hombre, no le dejes pasar. Quiero obligarnos a mi hermana y a mí a prostituirnos. Y resulta que ese tipo tiene todos los papeles en regla. En otras ocasiones el trabajo acabará prematuramente por un incidente, como que alguien lance un cóctel molotov. En Firewatch nos ponemos en la piel de un hombre llamado Henry, que acepta un trabajo de guardabosques para alejarse un tiempo de una serie de problemas personales, y se ve envuelto en una trama desgarradora y profundamente humana. Y las nuevas ideas no paran de surgir. Ahora hay juegos como Proteus, sin historia ni objetivo, totalmente enfocados a relajarse y meditar. Títulos como Hidden Falls han explotado el minimalismo al extremo, y juegos como Night in the Woods u Oxenfree están explorando el costumbrismo. Estos 4 años no solo han hecho avanzar el arte del videojuego, nos han hecho reflexionar más que nunca. Sin estos 4 años este documental no existiría, y yo estaría haciendo otra cosa en YouTube. Y en medio de este movimiento de vanguardia, Fumito Ueda ha vuelto a aparecer. Tímico nos ha traído The Last Guardian, la tercera obra que explora el conocido diseño por sustracción de Ueda. El juego ha tenido un desarrollo largo y difícil, pero ha vuelto a sorprender por su historia humana. Los videojuegos han avanzado mucho desde Metal Gear, y ahora tenemos animaciones increíblemente realistas y orgánicas que hacen a sus personajes más creíbles. Uncharted 4 fue una de las muestras más potentes del nivel que hemos alcanzado en este campo, y Last Guardian ha sido otro golpe de efecto. El protagonista no solo se mueve de manera creíble, sino que expresa algo a través de su movimiento. Se mueve como un niño, con pasos irregulares y traspiés ocasionales, no como lo haría un adulto. Pero lo que realmente ha llamado la atención y ha provocado debate en Last Guardian es Trico. Aparte de ser una maravilla visual, Trico tiene algo muy especial. Se asusta, se enfurece, se distrae, a veces no responde al jugador. Trico no es una herramienta, ni un arma. Trico es un ser vivo, y eso es algo que algunos jugadores aún no pueden asimilar. Lo ven como un error, una molestia que les dificulta completar el juego.
Piensan que debería responder al instante porque todo debería depender de tu habilidad e inteligencia. No ven lo interesante que es tener un videojuego con una criatura con la que realmente se pueda empatizar y conectar. ¿Ha cambiado Fumito Ueda el mundo de los videojuegos por tercera vez? ¿Puedes repetir Last Guardian el impacto de Ico y Shadow of the Colossus? Se puede repetir y de hecho lo ha superado. No, a ver, a mí me gusta personalmente más Shadow of the Colossus, pero en mi opinión, en cuanto a mimo y detalle de hacer a Trico, está superado en ámbitos. Trico es mucho más listo a la hora de utilizar que Yorda, mucho más útil y es como un mini coloso que puedes escalar e ir con él. The Last Guardian para mí no ha conseguido ser un... abrir, de nuevo, utilizo la misma expresión, abrir una línea de debate, ser un hito en la historia de los videojuegos. A lo mejor tuvo su oportunidad, porque es un juego que ha tardado muchísimo tiempo en ser desarrollado, pero sin embargo sí que se le puede decir, habéis conseguido algo. Realmente The Last Guardian ha conseguido una cosa muy bonita, que es establecer esos lazos con un personaje virtual y creerte al bicho. Lo mejor que ha hecho The Last Guardian es crear una criatura viva, porque en ningún momento ves que ese bicho no pueda ser real. Es genial. Sin embargo, no es un juego que realmente haya sido innovador. Ya ha habido muchos otros juegos en los que has tenido un compañero que te lo has creído y le has cogido cariño. De hecho, el Shadow of the Colossus, cuando estabas todo el juego con Agro y llegaba un momento en el que Agro le pasaba una cosa, no te voy a decir qué, tampoco te pongas en lo peor, pues en ese momento sentías parte de lo que consiguen también en The Last Guardian. O sea, The Last Guardian simplemente es un salto tecnológico de lo que se consiguió anteriormente. Las historias complejas, la producción de cine con presupuestos aún más grandes, el realismo y la humanidad de los personajes, las últimas tecnologías como la realidad virtual, las nuevas formas de expresión surgidas de la escena independiente. Es increíble pensar en todo lo que se ha avanzado en unos 20 años. ¿Dónde estaremos dentro de otros 20? Los videojuegos es que pueden ir en muchas direcciones en este momento. Además, ya no solo por el hecho de que la barrera de entrada para crear videojuegos es cada vez más baja y pueden entrar a hacer videojuegos gente que tienen ideas increíbles que antes no hubiesen podido hacer videojuegos. Ahora mismo lo que pasa es que eso, se ha tirado esa barrera por el suelo y ya por fin gente que podrían hacer videojuegos increíbles pueden hacer esos videojuegos increíbles. Entonces falta que venga un genio que haga algo increíble en realidad virtual, que la gente quiera probarlo para explotar ese nuevo medio de interacción entre el jugador y el juego. Falta que venga alguien diciendo, hey, creo que con este dispositivo, este periférico, creo que podríamos hacer que el videojuego evolucionase en una nueva dirección. De esos van a venir constantemente y yo no soy Nostradamus, no puedo imaginarme hacia dónde va el videojuego, pero quiero creer de verdad que puede ir en más de una dirección. Baxa tiene razón. No podemos predecir hacia dónde tirarán los videojuegos, pero no puedo evitar imaginarlo. Ese costumbrismo en los videojuegos resulta muy interesante. El narrar los pequeños momentos del día a día tal vez signifique que se puedan hacer videojuegos distintos, que cuenten historias familiares o sobre la amistad o las relaciones de pareja sin que haya ningún misterio o enemigo de por medio. Si la realidad virtual puede introducirnos en una nave estelar como nunca antes, si videojuegos como Hyper Light Drifter nos hacen sentir el latido de nuestro corazón a través de la vibración del mando, o Hellblade: Senua's Sacrifice nos va a proponer sentir voces en nuestra cabeza a través del sonido 3D, ¿qué nivel de inmersión podremos vivir en el futuro? Si Trico ya parece un animal real, ¿llegaremos a ver un ser tan complejo como nuestro gato o nuestro perro en nuestras pantallas? Por último, ¿dónde quedan los videojuegos tradicionales? Eso es lo mejor, que a diferencia del cine, no solo nunca hemos olvidado que un día jugamos Super Mario, es que nunca hemos dejado de jugar. Y no hemos dejado de crear juegos parecidos. Super Meat Boy, Castle in the Darkness, Downwell, Fuga de Deponia, Shovel Knight. Se siguen haciendo juegos como antes, y en cantidad. Avanzamos cada día sin olvidar nuestro pasado,
buscando evolucionar, pero manteniendo el espíritu con que empezamos. Esta es la historia de cómo un sencillo entretenimiento electrónico se convirtió en una de las manifestaciones artísticas más importantes de nuestro tiempo, del camino que ha recorrido y del que le queda por recorrer. Esta es la historia del arte del videojuego. Got a doll baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. A regular pint-sized atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Pliada, 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 pliada. Atom bomb baby, loaded with power, radioactive as a TV tower, a nuclear fission in her soul, loves with the electronic control. Atom bomb baby, little atom bomb, I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be, a million times